Hoy les vamos a presentar el taladrado y operaciones afines por Daniel Montenegro, Jorge Beltrán y Sebastián Quiroga para la clase de procesos de manufactura. Se usa para crear agujeros redondos en una pieza de trabajo. Contrasta con el perforado, el cual solamente puede usarse para agrandar un agujero existente. El taladrado se realiza por lo general con una herramienta cilíndrica rotatoria llamada broca. El taladrado se realiza en una prensa taladradora. Para sus condiciones de corte en el taladro tenemos que la velocidad del corte es la velocidad superficial en el diámetro exterior de la broca. Es necesario determinar la velocidad de rotación de la broca por su diámetro, siendo n la representación de las revoluciones sobre minuto del husillo, una definición que veremos más adelante. B es la velocidad de corte en milímetros sobre minuto o pulgadas sobre minuto. D es el diámetro, y tenemos que para esta ecuación, en algunas operaciones del taladro, la superficie de la pieza gira sobre una herramienta en reposo, pero se aplica la misma fórmula. Para esta fórmula, la de F sub R, tenemos que en el taladro el avance F se especifica en milímetros sobre revolución. Las velocidades recomendadas son aproximadamente proporcionales al diámetro de la broca. Los avances más altos se logran con brocas de diámetro grande. El avance puede convertirse a velocidad de avance si se utiliza la misma ecuación que en el torneado. O sea, F sub R, la velocidad de avance en milímetros sobre minuto, es igual a N por F. Recordemos que esa F es milímetros sobre revolución. En la siguiente imagen tenemos que los agujeros pueden ser agujeros completos o agujeros ciegos. Los agujeros pasados o agujeros completos es donde la broca sale en el lado opuesto de trabajo. En los agujeros ciegos no es así. Es debido al tiempo de maquinado requerido para taladrar un agujero pasado, y se puede determinar con la siguiente fórmula, que es la de T sub M, donde T sub M es el tiempo del maquinado o taladrado en minutos, T minúscula es el espesor de la pieza de trabajo, F sub R es la velocidad de avance, y A es lo más importante porque es la tolerancia de aproximación que toma en cuenta el ángulo de la punta de la broca y representa la distancia que la broca debe avanzar dentro del trabajo antes de alcanzar el diámetro completo. Para hallar esta tenemos la fórmula que vemos en la esquina de abajo. Esta tolerancia tiene unidades en milímetros o pulgadas, y el ángulo pues es el ángulo de la punta de la broca. Tenemos que D se define como la distancia entre la superficie de trabajo y la punta del agujero en el ángulo de tolerancia de la punta de la broca, y esta no afecta al tiempo para taladrar el agujero. Ahora tenemos las operaciones relacionadas con el taladrado. La mayoría de las operaciones son posteriores al taladro.
primero debe hacerse un agujero por taladro y después modificarse por algunas de estas operaciones. El centrado y el refrenteado son excepciones a esta regla. Todas las operaciones usan herramientas rotatorias. Tenemos que la A es escariado. Se usa para agrandar ligeramente un agujero, suministrar una mejor tolerancia a su diámetro y mejorar su acabado superficial. La B tenemos que es la rosca interior. Esta operación se realiza por medio de un machuelo y se usa para cortar una rosca interior en un agujero existente. La C es abocardado. En el abocardado se produce un agujero escalonado en el cual un diámetro más grande sigue a un diámetro más pequeño, parcialmente dentro del agujero. Se usa un agujero abocardado para asentar las cabezas de los pernos dentro de un agujero, de manera que no sobresalgan de la superficie. El D es el avellanado. Es una operación similar al abocardado, salvo que el escalón en el agujero tiene una forma de cono para tornillos y pernos de cabeza plana. El E es el centrado, también llamado taladro central. Esta operación taladra un agujero inicial para establecer con precisión el lugar donde taladra el siguiente agujero. El F es el refrenteado. Es una operación similar al fresado que se usa para suministrar una superficie maquinada plana en la pieza de trabajo en un área localizada. Ahora tenemos algunos tipos de prensas taladradoras. La prensa taladradora o taladro es una máquina estándar para taladrar. El taladro vertical, que es este, se mantiene sobre el piso y está formado por una mesa para sostener la pieza de trabajo, un cabezal de taladro con un fusillo mecanizado para la broca y una base y columna para el soporte. Una prensa similar pero más pequeña es el taladro de banco. Simplemente es una mesa o un banco en lugar de pararse sobre el piso. Esta otra es un taladro radial. Es una prensa taladradora grande diseñada para cortar agujeros en piezas grandes. Tiene un brazo radial a lo largo del cual se puede mover y ajustarse el cabezal del taladro. Este cabezal puede ponerse en posiciones a lo largo del brazo en lugares que son significativamente distantes de la columna. Ahora tenemos el taladro múltiple. Simplemente es una serie de 2 a 6 taladros verticales conectados en un arreglo en línea. Cada husillo se acciona y opera en forma independiente, pero comparten una mesa de trabajo común. Este taladro puede realizar trabajos en serie o taladrados en serie, como por ejemplo el centrado, taladrado, escariado y rosca interior. De un husillo al siguiente. Una máquina relacionada es el taladro de husillos múltiples, en el cual están conectados varios husillos para taladrar múltiples agujeros simultáneamente en una pieza de trabajo, pero estos son dependientes. También
existen además las prensas taladradoras de control numérico para controlar el posicionado de los agujeros en las piezas de trabajo. Están frecuentemente equipadas con torretas para sostener herramientas múltiples, que pueden seleccionarse bajo control de un programa de control numérico. Normalmente se usa el término taladro de volver de control numérico para este tipo de máquinas. Un husillo es un tipo de tornillo largo y de gran diámetro utilizado para accionar los elementos de apriete, tales como prensas o mordazas, así como para producir el desplazamiento lineal de los diferentes carros de fresadoras y tornos. La sujeción del trabajo en una prensa taladradora se logra fijando la pieza de trabajo con un tornillo de banco, sujetador o guía. Un tornillo de banco es un dispositivo de sujeción de propósito general que posee dos mordazas que aprietan el trabajo en la posición deseada. En cambio, un sujetador es un dispositivo que fija, por lo general está diseñado para la pieza de trabajo particular. Una guía es un dispositivo sujetador. La característica distintiva entre la guía y el sujetador es que la guía suministra un medio para guiar la herramienta durante la operación de taladro. Un sujetador no posee esta característica. Una guía que se usa para taladrado se llama guía de taladro. Gracias por su tiempo.